Seguimos adelante con nuestro estudio del Salmo 111. Vamos al versículo número 8. Dice así el texto: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Volvemos al versículo 7 para ver cómo es el contexto, porque hay una secuencia. Dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Seguimos entonces con esta línea de pensamiento. El salmista nos viene hablando de las obras, de las manos de Dios, y hemos visto el contexto claro en el inicio del libro de Éxodo. La mano de Dios, la Yad Hazaká, la mano fuerte, para liberar a Israel, la mano que cae pesada sobre Faraón, las 10 plagas, la salida de Egipto, y acá parece que sigue conectado, ¿sí? Porque el texto nos sigue hablando del versículo anterior y nos va a hablar de dos cosas básicamente. Por un lado, la mano que obra y la mano que ordena estos pikudab, estos mandamientos que habíamos dicho que son preceptos, ordenanzas, que tiene que ver con mishpat y con emet, ¿sí? Es como un fruto concreto, ¿sí? De estos valores, verdad y juicio, ¿sí? Eso se deriva en la vida práctica o en la vida de Israel en pikudim, en preceptos o sentencias o ordenanzas, cosas prácticas para la vida, ¿sí? Que son acciones fieles de Dios para su pueblo. Entonces, seguimos pensando en la mano, ¿sí? En la mano de Dios, o la obra de Dios simbolizada en su mano fuerte. Y acá tenemos entonces la siguiente sentencia. Estamos ahora ya en la Samej, valor numérico 60, y la Ain, siguiendo entonces nuestro Lesbet 70. Smuhim, Smuhim, Laad, Leolam, Asuim, Behemet, Be Yashar. Acá de entrada podemos ver que hay una repetición. Acá tengo de nuevo la palabra emet, emet, ¿verdad? Y acá yo tengo una preposición, que sería en verdad. Es la letra bet, ¿sí? La letra bet con un sonido de E, sonido B alta, pues está el puntito. Entonces tiene la misma forma de funcionamiento que la lamed, que se pega a la palabra, como preposición en. La letra bet y la palabra emet. Entonces acá ya tenemos cosas que sabemos. Pero vayamos entonces a Smuhim. Smuhim, de nuevo, si yo investigo, encuentro que acá es un plural. ¿Sí? Acá tengo una Vav con sonido de U, que puede estar indicándome alguna cuestión medio como pasiva. ¿Sí? Y entonces vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos una Yoresh, Samej, Mem y Kaf. ¿Sí? Samej, Mem y Kaf. Entonces son nuestras Yoresh. Cuando pongo la Yoresh, la pongo como Sufit. ¿Sí? Samaj, por ejemplo. ¿De qué se trata? Vamos a ver algunas palabras asociadas con estas Yoresh. Vayamos de a poco. Primero a nuestro sustantivo básico, agregándole nuestra doble E. ¿Sí? Fíjense acá. Semej. Semej, sustantivo que es base, fundación, fundamento. ¿Sí? Fundamento. Vamos a ver otra palabra. Esta es una Bab. Y acá tenemos Samuj. Samuj. Cercano, continuo, contiguo, perdón, cercano, respaldado. ¿Sí? Acá hay un concepto entonces relacionado con fundamento, con confiabilidad, con algo estable, ¿sí? Estabilidad, base. Semej
base, fundación, fundamento. Samuj, algo que está cercano, que está contigo, que yo me puedo respaldar o que está respaldado. Seguimos con las palabras. Samoj. Samoj, apoyo, sostén o puntal. ¿Sí? Es una palabra medio de construcción. ¿Sí? Un fundamento, un punto fijo, algo estable, un puntal, un apoyo, un sostén, algo que está cerca en el cual me puedo apoyar. ¿Sí? Y no nos olvidemos que de acá viene nuestro concepto de smihut. ¿Sí? El famoso smihut está relacionado con esta yoresh, que significa cuando yo me apoyo con un sustantivo en otro sustantivo. ¿Sí? Dos sustantivos que están cerca, están contiguos, ¿sí? Están samuj, smujim, ¿sí? Smujim, tanto que uno se apoya en otro. Entonces, este es el concepto samuj, smujim. Entonces, algo que está establecido, algo que fue hecho o fue respaldado, fue soportado o fue apoyado. ¿Sí? Porque hay un verbo también por detrás de esta yoresh que es bastante importante. Está mucho en la palabra conceptos relacionados con esto. ¿Sí? Aparece bastante en sus distintas acepciones la yoresh. Pero vamos al verbo. Fíjense el verbo. Para el infinitivo ponemos siempre la lamed. Vamos a poner un paal, así que ya sabemos que tenemos que poner la primera letra de la yoresh, la segunda, una bab y la tercera. ¿Sí? Vamos a vocalizar lis moj. Lismoj es soportar, apoyar, respaldar o ordenar. ¿Sí? Ordenar en el sentido de, por ejemplo, la ordenación pastoral, la ordenación sacerdotal. ¿Sí? Tiene un sentido de apoyo, de que alguien le está dando su apoyo o su autoridad a alguien que es delegado. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en la ordenación sacerdotal, la iglesia, las autoridades, en fin, un pastor, hay alguien que está haciendo una ordenación, está dando un soporte, un apoyo y un respaldo espiritual a un ministerio. ¿Sí? Entonces acá tenemos este verbo que es muy importante y va a aparecer en la Biblia, por ejemplo, relacionado con algo que, fíjense cómo se cierra el círculo, cómo se cierran los conceptos, porque acá hay una palabra más que es otro sustantivo. Fíjense. Smijá. Smijá, ¿de qué estamos hablando? Smijá es ordenación, imposición de manos. ¿Sí? Smijá, ordenación, imposición de manos. ¿Por qué? Porque en la palabra, muchas veces, la mayoría de las veces que se usan estos conceptos relacionados con la yoresh, samaj tiene que ver con apoyar la mano en la cabeza de otro. Por ejemplo, en Levítico tenemos muchas veces el sacerdote, el levita, la persona que viene a ofrendar, pone la mano sobre la víctima, sobre el cordero, sobre el holocausto. Antes de hacer el sacrificio, pone la mano. ¿Para qué? Para que haya una conexión espiritual entre la persona y el animal, para que haya ahí una transferencia, o transferencia de culpabilidad, o transferencia de santificar esa ofrenda para que pueda ser apta para estar en el altar. En fin, entonces hay una conexión, ¿sí? Que tiene que ver con poner la mano en la cabeza, apoyar la mano, y ahí viene el concepto de smijá, apoyar la mano, como Moisés también apoyaba la mano para santificar y ordenar. ¿Sí? Lo vemos en la Torá. Vemos que, por ejemplo, en Números, capítulo 8, tenemos los levitas, cuando son consagrados. Vamos a leerlo. Es interesante esto. Y los levitas consagrados, toda la congregación tenía que poner sus manos sobre ellos. Fíjense, cuando haya acercado, estamos en Números 8:10, está hablando de la consagración de los levitas en el tabernáculo. Cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre
los levitas. Y habrá una ofrenda y hay una santificación y una ordenación de los levitas para trabajar como representantes del pueblo delante de la presencia de Dios en el tabernáculo. Entonces, esa imposición de manos que tenemos en el texto español de la Reina Valera está relacionado con esto, ¿sí? Con este verbo lismoj, es apoyar. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vuelve a aparecer la mano. En la mano la que hace la smijá, la imposición de manos, la ordenación. Y acá tenemos que los preceptos del Señor, ¿sí? Los pikudim, que son una expresión de la Torá, ¿sí? De la ley de Dios, de la instrucción de Dios. Esa instrucción de Dios tiene la mano de Dios encima. O sea, la Torá tiene la mano de Dios encima, la mano, la Yad Hasaká del Señor, la misma mano que ejecuta juicios en Egipto, es la misma mano que impone su autoridad o transmite su autoridad a sus preceptos, ¿sí? Entonces, los preceptos del Señor, que ahora son para Israel, los juicios de la mano de Dios son para Egipto, y esa misma mano da mandamientos, ordenanzas, preceptos a Israel, y esa mano entonces le da autoridad a esos preceptos que son el compilado de la ley, la Torá, la ley de Moisés, y esa mano le transfiere autoridad. Dios le transfiere autoridad a su Torá, a su palabra, ¿sí? Por medio de una imposición de manos, por decirlo así. Entonces vemos cómo acá hay dos niveles, la mano de Dios y sus obras, que solamente Dios las hace, pero después hay obras que hace Dios por medio de Aarón y de Moisés, y después hay mandamientos que es para toda la congregación, ¿sí? Es la misma mano que va actuando en distintos niveles. Entonces, smujim establecidos, ¿sí? Establecidos, fundamentados, estos preceptos que vimos que es la Torá, la ley de Dios, la ad leolam. Y acá tenemos algo interesante, tenemos doble lamed, ¿sí? Como preposición para siempre o para perpetuidad. Ad habíamos visto que era durante, mientras, pero también es hasta o eternidad o perpetuidad. Entonces, están establecidos estos mandamientos, esta ley de Dios, está soportada, ¿sí? Está autorizada por Dios para siempre, para la lamed y ad, ¿sí? Para perpetuidad o para eternidad. Y vuelve a repetir le olam. Y ya habíamos visto que olam es parecido a ad, aunque es diferente, ¿sí? Olam indica para siempre, pero también indica universo y también indica siglo. Pero tiene que ver con personas. Cuando hablamos de olam, también tenemos que ver con el mundo en el sentido de las personas que están en el mundo, ¿sí? Entonces, olam podemos traducirlo para siempre, pero tiene una connotación de para todos, ¿sí? Para el mundo, para las personas del mundo. ¿Y por qué? Porque si uno investiga la Shoresh, ¿sí? La Shoresh de olam está, ¿sí? En la Ain, la Lamed y la Mem Sufit. Alam, esta es la Shoresh. De ahí viene la palabra olam al agregar esta bab. Entonces, de esa misma Shoresh, hay palabras que son muy importantes, que son relacionadas con el ser humano. Fíjense. La Shoresh, hacemos sustantivo de la Shoresh, sí, ponemos doble E, ustedes ya lo saben. Elem, ¿qué es Elem? Elem es un muchacho, un varón joven. Elem, varón joven. Y alma. Alma, esto es una mem. Alma, con la G al final, femenino, es muchacha, ¿sí? Virgen, a veces traducido. Por ejemplo, en el texto de Isaías capítulo 7, donde tenemos la Virgen concebirá a luz, en fin, es una alma, ¿sí? Tenemos entonces ahí algunas palabras para joven, muchacha, muchacha jovencita y joven varón. Entonces
¿Qué pasa? Olam comparte la misma Yoresh con Elem, muchacho, y Alma, muchacha. Entonces, Leolam es para todos, para la humanidad. Entonces, fíjense que la Torá, ¿sí? Los Picudín del Señor, los decretos, están establecidos, tienen la autoridad, porque Dios, la mano, la idea sacada del Señor, la mano fue impuesta sobre su Torá. Entonces va a ser eterna para siempre y es para todos. Fíjense qué interesante. Para siempre, o sea, perpetua, y para todos. ¿Sí? Y esto me hizo acordar de un pasaje del Nuevo Testamento, porque a veces la Torá de Moisés, la ley del Pentateuco, la ley del Señor, tiene, o la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, podemos decir en general, a veces tiene como una suerte de mala prensa, ¿no? A veces se piensa, bueno, son cosas pasadas, son cosas que son de Israel, y a veces pensamos que el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Antiguo, o que no tiene nada que ver específicamente con la Torá, con la ley de Moisés, y a veces podemos llegar a confundir y estar medio perplejos sobre cómo funciona todo esto, ¿no? Y tenemos que entender que la palabra se va construyendo encima de lo que está debajo, ¿sí? Hay un smihut en donde el Nuevo Testamento se apoya en el Antiguo, ¿sí? Entonces es un gran smihut la Biblia, donde el Nuevo Testamento está apoyado, ¿sí? Está apoyado en el Antiguo. Y Yeshua fue claro en esto para que entendamos que hay una continuidad en el plan de Dios, hay una unidad y no son cosas diferentes, ni hay cosas que han pasado y tienen que ser echadas, digamos, a un lado y no más contempladas como palabra de Dios. 5.17 de Mateo, Sermón del Monte. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas, ¿sí? La Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? O sea, cielo y tierra no van a pasar, ¿sí? Hasta que pasen cielo y tierra. La Torah es válida. Esto combina con la Ad, ¿sí? La Ad y Leolam. ¿Sí? Leolam. ¿Dónde está Leolam? Porque fíjense lo que dice a seguir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y ansí enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, Yeshua hace un respaldo a la Torá, y Yeshua entiende que la palabra, la ley y los profetas tienen autoridad, que fueron respaldados, ¿sí? Por esta imposición de manos, por esta smijá de la mano de Dios. La misma mano de Dios que obró en Egipto, liberación y juicio, es la misma mano que ordena la Torá para todos y para siempre. Fíjense qué interesante, qué lindo. Y remata acá el versículo, Asuim behemet ve yashar. Asuim, de nuevo tenemos, fíjense, acá está nuestra Yoresh, Asa, está acá en Maasei, obras, y acá Asuim. Asui significa realizado, hecho. Asui, realizado, hecho por alguien, ¿sí? Por eso aparece acá la U. Asui es una acción terminada, ya realizada. Como es un plural, de Asui, ya la yud la tengo, solamente agrego la mem sufit, y entonces esto me indica plural. Asuim, realizados, ¿sí? Realizados. Los preceptos, la Torá, la obra de Dios, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Que tiene autoridad, se realiza por parte de Dios y por parte del pueblo de Dios, se debe realizar. En el caso humano siempre está la potencialidad porque podemos errar, del lado de Dios no. Entonces, ¿cuáles son las características? Emet, en verdad, y yashar, rectitud. Yashar es recto, algo que es recto, honesto, ¿sí? Entonces, la Torá es una Torá de verdad, la Torá es una Torá honesta o de rectitud, que indica un camino recto, ¿sí? Acá podemos hablar de esto de rectitud como una palabra quizás
predecesora de la ética, ¿sí? De la ética. Entonces, la Torá es una Torá de verdad, una Torá ética, una Torá que apunta a la rectitud y a hechos de rectitud, ¿sí? A hechos de justicia, sentencias de justicia. Entonces, tenemos acá nuestra Bab, este es un conector, ¿sí? Como nuestra I en español, en verdad y rectitud, ¿sí? Yashar. Yashar, acá está la Shoresh directamente, ¿sí? Y nos habla de algo recto, ¿sí? Algo establecido sin curvas. Entonces acá terminamos con este concepto doble, ¿sí? En los dos versículos hemos visto la continuación de las obras del Señor, pero ahora entró la mano. En estos versículos entró la mano del Señor para hablarnos de Éxodo y para hablarnos de la Torá, porque la Torá vino en Sinaí. Luego de la salida de Egipto, el pueblo marcha a Sinaí, al monte Horeb, y ahí recibe la Torá del Señor. Éxodo capítulo 20, toda esa porción de las Escrituras nos relata eso con lujo de detalles. Entonces, acá hay una secuencia natural y diciendo acá el salmista, la mano de Egipto, la mano que quebrantó a Faraón, es la misma mano que le dio su smijá, su imposición de manos, su autoridad a la Torá, que es el legado espiritual de Israel y que nos lleva a una vida de verdad y de rectitud. Amén. Seguimos.